favor, vengan a su Biblia en el capítulo 13 del libro de Génesis. El tema de hoy es 4 miradas a Sodoma. Todo lo que está viviendo el mundo y lo que está viviendo la humanidad a través de todos esos movimientos que hablan de una inmoralidad en general, los principios morales se están derrumbando en la humanidad. La iglesia está marcando una diferencia y la iglesia está haciendo su papel tal y como Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, cuando él dice que nosotros somos la luz del mundo y que nosotros somos como la sal de la tierra. Pero cuando nosotros vemos qué es lo que está sucediendo en el mundo, cómo todo el poder económico, el poder político, el poder empresarial, el poder religioso se ha desviado y le ha dado la espalda al Señor, es necesario que nosotros reflexionemos en nuestro corazón como creyentes y como hijos de Dios acerca de lo que Dios realmente le está mostrando a su iglesia, porque lo que Dios está haciendo nos está mostrando, no es que vayamos en un tobogán hacia abajo todos, sino es cada uno de nosotros. Al entender lo que está sucediendo con la humanidad en estos últimos tiempos que estamos viviendo, el último tiempo, me gusta decir a mí, en el último tiempo que estamos viviendo, la iglesia debe ser como la sal de la tierra y la iglesia debe ser luz para el mundo. Amén. Así es que allí vamos a hablar acerca de las 4 miradas a Sodoma. 4 miradas que se pusieron sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, por supuesto que era una ciudad vecina. Ahí en Génesis capítulo 13 y verso 1 leemos: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y ahí en su Biblia subraya, y con él Lot. Fíjate que Dios le había dicho a él que se fuera de toda su descendencia, pero él se llevó a su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Ya ustedes saben que él había partido desde Ur de los Caldeos. Dios le había pedido que saliera de Ur de los Caldeos, siendo Abraham de la edad de 75 años. Ponga atención, Abraham tenía 75 años cuando salió, y todos nosotros sabemos que su esposa Sarai tenía 10 años menos que él. Por lo tanto, cuando Sarai salió también de Ur de los Caldeos, en toda la parte de la Mesopotamia, Sarai tenía 65 años. Y bueno, ya usted conoce más o menos la historia, y ellos fueron y pasaron un buen tiempo caminando hacia lo que Dios les había llamado la tierra prometida. Pero empieza a haber una situación en la cual vamos a centrar nuestra predicación y la enseñanza de esta tarde. Dice, verso 4, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham significa el padre enaltecido, ¿eh? No es Abraham todavía, Dios no le había cambiado todavía el nombre. Ahí es Abraham, que es padre enaltecido. Y dice la palabra del Señor, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y no podían morar en un mismo lugar, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová o el Señor destruyese Sodoma y Gomorra. Y el 11 termina diciendo que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro.
Fíjese bien, amado hermano, hermano. Hay un adagio que nosotros usamos mucho o poco. Hay un adagio que dice, todo depende del cristal con que se mire. Una misma cosa parece ser diferente a otra según la opinión, los prejuicios o las preferencias de quien lo está juzgando. Así ocurre principalmente en el terreno espiritual. Lo que para unos es un deleite, para otros es un aburrimiento. Lo que para algunos es un placer, como puede ser los servicios de los domingos, el seminario bíblico, las noches de intercesión, el compartir con matrimonio de honor, etcétera, en los tiempos de oración. Lo que para algunos es un placer, para otros es un martirio. Y todo ello queda ilustrado en la historia de Lot en Sodoma, que fue la ciudad específicamente en la que él vivía. Pero había una ciudad vecina y generalmente nosotros oímos hablar de dos ciudades pues gemelas en alguna otra forma, que estructuralmente no se parecían, Sodoma y Gomorra. El nombre de Sodoma y Gomorra es el nombre de dos ciudades vecinas ubicadas en las llanuras del Jordán. Ya lo leímos ahí en la palabra, al norte del Mar Muerto. Estaban situadas al norte del Mar Muerto. En la época del patriarca Abraham es cuando más se mencionan estas dos ciudades, lo cual está todo relatado aquí en el libro de Génesis. Según el relato bíblico, amados hermanos y hermanas, estas ciudades fueron calcinadas como un castigo divino por la gravedad de sus pecados. Ahora usted dirá, ¿y cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra y de Sodoma específicamente la ciudad donde vivió Lot? Su pecado era gente blasfema. Hablaban de su boca, salían inmundicias y blasfemias constantemente. Ese era el lenguaje cultural de Sodoma y Gomorra. Eran sanguinarios y era gente pervertida sexualmente. Fíjese bien, esa era la cultura de la ciudad de Sodoma. Blasfemos, sanguinarios, tenían un lenguaje terriblemente sucio e inmundo. Eran sanguinarios, ellos despedazaban a sus víctimas, despedazaban a la gente, a los que ellos consideran delincuentes. Primero los violaban, sea hombre o sea mujer, y luego los mataban. Había una perversión sexual en las ciudades esta terrible. Ahora, quiero recordarle una ciudad que era igual o peor que Sodoma y Gomorra, y era la ciudad de Nínive. Y usted ubica la ciudad de Nínive como la ciudad en donde vivía Jonás, aquel que dicen que se lo tragó una ballena. No sabemos si fue una ballena, pero un pez grande, ¿sí? Ahora, fíjese que, ¿por qué menciono Nínive? Porque hay dos cosas curiosas, importantes, que no debemos de perder de vista en la introducción de este estudio de estas 4 miradas a la ciudad de Sodoma. Fíjese que Nínive era igual o peor que Sodoma y Gomorra. Pero Dios a Lot le mandó salir de Sodoma, mientras que a Jonás le ordenó quedarse en Nínive. Y usted recordará que Jonás quiso huir de eso, porque Dios le dice, anda, dile a Nínive que en 40 días va a ser destruida. Y Jonás huye, se va, la ballena lo vomita de regreso, y entonces regresa a Nínive y dice que toda la ciudad de Nínive, 120,000 personas, entraron en ayuno y hasta los animales pusieron en ayuno. La ciudad se arrepintió y Dios perdonó a Nínive. Ahora usted se preguntará, si las ciudades, estas ciudades, las 3 ciudades eran pervertidas a esos niveles, ¿por qué Dios no destruyó Nínive? ¿Y por qué le pidió a Jonás que se quedara ahí mientras que a Lot le dijo que saliera? Porque esos son los designios de Dios, y cuando la maldad del corazón del hombre ha llegado a tales niveles que el corazón del hombre está endurecido, está tan endurecido que ni aún la palabra del Señor lo va a permear, porque ya el hombre decidió voltearle la espalda a Dios. Entonces Dios tiene que tomar un juicio contra esa ciudad, y tenemos que pensar en las ciudades actuales del mundo también y qué papel está jugando la iglesia en esto. Mientras que en Nínive, Dios vio que el corazón de la gente, en medio de su perversidad, en medio de su dureza, ellos iban a arrepentirse si se les predicaba la palabra tal y como este hombre hizo. Así es que
podemos hacer una comparación entre ambas ciudades y podemos ver la misericordia de Dios, porque de una u otra forma, Dios siempre tuvo misericordia de todas estas ciudades. Ahora, fíjese que la Biblia nos enseña que no solo Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, habían ciudades vecinas en la llanura que también fueron destruidas por ese fuego. Una de esas ciudades, Adma, otra ciudad fue Seboim, otra ciudad fue Zoar. O sea, fueron ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra que también fueron destruidas por fuego y por azufre. Ahora usted dirá, ¿por qué destruyó Dios también las ciudades vecinas? Judas, en el versículo 7 de la carta de Judas, Judas solo tiene un capítulo, y usted ve en el versículo 7 de Judas, allí está la razón por la cual Dios destruyó también las ciudades vecinas como Adma, Seboim y Zoar. Dice ese versículo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Amén. Usted se da cuenta que la razón por la cual fueron destruidas estas ciudades fue precisamente por la misma maldad, la degeneración, la dureza, el egoísmo y todo lo que estaba sucediendo también en estas ciudades. Amén. Y usted ve en algún momento qué es lo que está sucediendo actualmente. Si nosotros vamos rápidamente al libro de Romanos, en el capítulo 1, usted va a encontrar una historia parecida y va a encontrar, esto es lo que está sucediendo, esto fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Ahora usted dirá, ¿por qué Sodoma y Gomorra y las otras ciudades solo se mencionan como otras ciudades? Porque si usted lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que en Sodoma y Gomorra habían nacido bajo esa luz de las verdades de Dios, tal y como se revelaba en esos tiempos. Pero mire Romanos capítulo 1 y en el versículo, vamos a ver, leamos desde el 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y termino con el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se da cuenta? Esto es lo que se está viviendo actualmente en el mundo y por eso es importante este mensaje y por eso es importante que conozcamos cómo Dios vio esa ciudad, cómo la vio Lot, cómo la vio su esposa y cómo la vio Abraham. Cuatro personas que vieron y dieron una mirada a la ciudad de Sodoma y vamos a estudiar precisamente eso. En el verso 10 y 11 vamos a ver una mirada de codicia. Esa es una mirada de codicia. Fíjate, cuando leímos el capítulo 13 de Génesis, usted recuerda que Abraham le dice a Lot, como ya no cabían, había mucho ganado, estaban peleando los pastores, Dios le dice a Lot que escoja y que si él se va para la derecha, Abraham se va a ir por la izquierda, y si él se va a la izquierda, Abraham se va para la derecha. Y dice que Lot vio como el huerto de Jehová, vio toda la llanura del Jordán donde estaba situada Sodoma y Gomorra. Y déjeme decirle algo, Lot y Abraham no ignoraban lo que había en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot, cuando escogió esa llanura, vivir allí y llevar a su familia ahí, él no ignoraba lo que se vivía adentro de las puertas de esa ciudad. Pero él quiso
vio eso y dijo, aquí voy a hacer negocio, aquí me voy a volver rico, aquí me voy a volver millonario, no importa, en alguna otra forma, yo puedo vencer el pecado que hay allí. Como muchos cristianos van a meterse a lugares de pecado pensando que ellos van a vencer el pecado y terminan contaminándose, terminan llenando sus ojos de adulterio, llenando sus ojos de fornicación, llenando sus ojos de pecado y ya no regresan a los caminos del Señor. Fíjese bien, amado hermano, hermana, lo que dice ese verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. O sea que estaba recordando cómo era la tierra de donde ellos venían. Hubo codicia en los ojos de Lot en el momento que escoge. A veces usted va a tener delante de usted un trabajo, va a tener delante de usted una oportunidad, va a tener tal vez 2 oportunidades, va a tener opciones de escoger algo. Y usted debe cuidar su corazón de la codicia, porque la codicia solo lo va a llevar a la muerte. Recuerde que en la ciudad de Sodoma, cuando cayó fuego del cielo, las 2 hijas mayores de Lot y sus esposos no quisieron seguir a su papá y a su mamá y murieron adentro de la ciudad, calcinados por esas bolas de fuego y azufre que caían del cielo. Y su esposa también murió, convirtiéndose en una columna de sal. Así es que cuando volteamos nuestros ojos a la codicia, cuando vemos aquellas cosas que nos pueden producir a nosotros aquello que codiciosamente, aquello que egoístamente quisiéramos nosotros tener, tenemos que considerar los resultados que esto puede tener. Fíjese bien. Lot vio desde la montaña la ciudad. Estaban ellos en un monte cuando él vio la ciudad. A Lot se le considera el heredero natural de Abraham, el heredero natural de la fe. Ponga atención a esto, porque Lot era el heredero natural de la fe. Abraham era el padre, es llamado el padre de la fe. Y Lot, su sobrino, que había caminado con él más de 2 años, era considerado su heredero. De tal manera que Abraham, dice la Biblia que Abraham era muy rico en bienes materiales, pero Abraham sabía que la bendición se la había dado Dios. ¿Sabe usted cómo es que Lot llegó a tener camellos, ovejas, vacas? ¿Sabe cómo llegó a tener eso? Porque su tío Abraham le proveyó todo, le dio todo el capital, le proveyó todo lo que él necesitaba bajo la bendición de Dios. Abraham conocía por revelación de Dios el principio que dice que nosotros hemos sido sobreabundados en toda gracia, para que nosotros también de nuestra sobreabundancia abundemos para con los demás. Eso fue lo que Abraham conocía ese principio. Lot no conocía ese principio, sino él solo recibió. Ahora, fíjese que cuando Dios le da a Abraham la revelación de su simiente, cuando él le dice a tu simiente, ¿sí? A tu simiente, no le dijo tu hijo. Fíjense que no usó Dios la expresión tu hijo, usó la expresión tu simiente. Por lo tanto, era algo un poco más en la mente de Abraham, no la de Dios, era algo un poco más extenso, más amplio, como una familia, como hablamos nosotros de una familia extendida. Mi simiente puede ser mucho, pero para Dios era un hijo. Y es probable entonces que Abraham, con esa mentalidad o con esa forma de enfocar las cosas que Dios le había dicho, o el término que Dios usó para decirle tu simiente, es probable que Abraham interpretara que era su parentela, su familia. Y por eso es que Lot pudo haber compartido esa riqueza espiritual y esa riqueza material que vino a la mano de Abraham. Lot, compartiendo la riqueza que Dios añadió a Abraham, pero fíjese que Lot no fue eso lo que visualizó. Lot menospreció lo espiritual y codició lo material, lo que sus ojos carnales vieron en Sodoma. Eso es algo que como creyentes tenemos que cuidar mucho. Dios, cuando Dios quiere bendecirlo, amado hermano o hermana, lo va a bendecir desde lo más pequeño hasta lo más grande, o lo va a bendecir con lo grande inmediatamente. Dios es Dios y Él sabe cómo el corazón de cada quien va a manejar esa provisión material o esa provisión
eh, económica que Dios le va a dar, pero lo espiritual tenemos que cuidar mucho, que nuestros ojos no cambien lo espiritual por lo material, que sepamos dónde está nuestra ciudad. Nosotros tenemos una ciudad celestial, pero no debemos olvidar también que nosotros tenemos una ciudad, una nación en la cual nosotros estamos viviendo. Es lo que pasa cuando nosotros miramos lo que no debemos de ver. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Fíjese que a veces vienen oportunidades a nuestra vida y aquí nos ofrecen el toro y el moro, dicen los españoles, ¿verdad? Y nos ofrecen de todo, nos ofrecen lo mejor. Parece una oportunidad de Dios. Nos están dando cosas extraordinarias y decimos, es Dios, pero no nos detenemos a orar. Debemos de detenernos a orar y a preguntarle a Dios, Señor, esto que se ve tan extraordinario, ¿es tuyo? Porque podemos tomar una elección errónea como la tomó Lot. Lot vio la riqueza del valle, vio la riqueza de las llanuras, vio las fuentes. Fíjese que el nombre Gomorra significa una ciudad en aguas. O sea que habían corrientes de agua, habían mucha agua subterránea en ese lugar. Y eso es lo que Lot en algún momento vio. Se fue por la codicia, se fue por lo fácil. Esto va a ser sencillo allí, a hacerme rico y obtener muchas posesiones. Dios no está interesado tanto en las posesiones nuestras terrenalmente o en la riqueza terrenal, como el principio, como una prioridad primaria para nosotros, vaya la redundancia. Dios está interesado en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual, porque entonces nosotros tomaremos decisiones correctas. Miren lo que Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6 y verso 9, respecto a estas decisiones que nosotros en algún momento tomamos en función a lo que vemos que es fácil, es la puerta ancha a la que se refirió el Señor. Por la puerta ancha, muchos entran por la puerta ancha, pero la puerta angosta, dice, es necesario buscarla. Y dice la palabra, los que quieren enriquecerse, cuando su prioridad es hacerse rico, cuando su prioridad es tener grandes comodidades, cuando su prioridad es solo tener posesiones, dice, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Ya no es solo el deseo de enriquecerse, ahora hay deseos inmorales. Ahora se siente la persona con la capacidad de tener una esposa por aquí, una mujer por allá, un amante por allá, ya desperdicia el dinero, desparrama el dinero porque se siente poderoso con el dinero. Fíjese bien. Y dice la palabra en ese pasaje de 1 Timoteo 6:9, Pablo escribiéndole a Timoteo, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Dígame si no fue eso lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Esto fue lo que le pasó a Lot. El haber escogido esa mirada de codicia que él dio antes de ir a vivir ahí, porque estaba en el monte, tuvo que bajar, tuvo que descender. Oiga la palabra, póngale atención a esto. Descendió, no solo material y físicamente, descendió moralmente, descendió espiritualmente y descendió a lo que ante sus ojos era lo mejor que él podía escoger. Pero dice, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Ahora, tomemos en cuenta que esta mirada de codicia no convirtió a Lot en un malvado. Y usted dice, pero ¿cómo sabe usted que no lo convirtió en un malvado? Bueno, usted lo va a ver que en la segunda carta de Pedro, usted lo va a leer conmigo, porque usted tiene que ser una persona bien informada en cuanto a la Biblia, porque los tiempos que estamos viviendo requiere creyentes que conozcan lo que dice la palabra del Señor y no solo que estén escuchando prédicas y prédicas y prédicas en internet. Que conozcan la palabra. Lo fundamental, mi amado hermano y hermana, y lo animo, le exhorto, no estoy regañando a nadie, por favor, es deje de estar viendo tantas prédicas en internet. Lea la palabra, dedique tiempo a la palabra. ¿Sabe por qué?
porque se han introducido falsos maestros, se han introducido lobos rapaces con piel de oveja a través de todas las redes sociales y están engañando a muchos con esto. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué le digo que Lot no se volvió malvado? Entendió que en algún momento hubo un momento de codicia y que se equivocó. Como usted y yo hemos cometido pecado y reconocemos el pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y entonces empezamos a clamar. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 7 dice, y libró al justo Lot. Fíjate cómo lo llama la palabra, justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Ve? Seguramente pasaba días en oración, pasaba en ayuno y oración, hacía ayunos constantes, porque dice que afligía su alma cada día. ¿Sí? Lloraba de ver ahora como ya sus hijas se habían establecido allí, su mujer ya se había acomodado a la sociedad, al estatus social que se estaba viviendo ahí, su misma esposa se había acomodado a eso. Sus dos hijas se casaron con alguien, con ciudadanos de estos lugares. Ahora, hermano, hermana, esto es precisamente lo que ocurre con aquellos cristianos cuando se entremezclan con el mundo y son condescendientes en alguna forma a este modo de vida carnal y pecador del mundo. A veces los creyentes, algunos cristianos equivocándose de camino, dicen, yo puedo entrar allí y a mí no me afecta porque yo soy una persona madura espiritualmente. Mire que Lot era maduro también espiritualmente, había caminado mucho tiempo, conocía a Dios, Lot conocía a Dios. Y sin embargo, mire lo que provocó en su familia. No estoy criticando ni juzgando a Lot porque Lot era un hombre justo. Así es que sus decisiones, considere sus decisiones y cuando cuando le ofrezcan algunas opciones de una sociedad, de un trabajo, de una pareja, de un método para tener hijos o de un método para hacer dinero o de una forma de hacerse rico, usted aparte su mirada de ahí porque lo están conduciendo a la tentación del pecado. Amén. Venga conmigo, por favor, a Génesis 18. Ya vimos la mirada de codicia de Lot. Ahora vamos a ver la mirada de juicio, que fue la mirada de Dios. Capítulo 18, solo ahí vamos a estar en él, posiblemente vamos a estar en 2 o 3 escrituras, pero en el capítulo 18, si tú ves en el verso 20, por favor, fíjese bien. Entonces Jehová le dijo a Abraham, aquí ya se llamaba Abraham, ¿sí? Que es padre de multitudes, mientras que Abraham significa padre enaltecido, Abraham significa padre de multitudes, ¿sí? Como realmente, como al final Dios le cumplió la promesa y usted y yo somos producto de la fe de Abraham en la muchedumbre como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Somos hijos de fe de Abraham. Y dice la palabra ahí. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Mire que es interesante ese pasaje. Póngale atención, por favor, a ese pasaje. Tal vez usted no lo había visto, tal vez ya lo ha visto y tal vez usted sabe más cosas que yo. Posiblemente Dios le reveló algo. Pero miren que es interesante. Fíjese que el clamor de Lot y su familia subió a los oídos de Dios. Usted dirá, pero ¿no habrían más justos ahí? No lo sabemos, pero nadie más salió. Todos murieron allí. Inclusive 4 miembros de la familia de Lot. Ahora, póngale atención que el pasaje dice, la Biblia nos ilustra, nos abre los ojos
cuando el justo clama, Jehová lo oye. Y cuando el justo está clamando, así como usted y yo estamos clamando por las naciones del mundo, estamos clamando por nuestra nación. Fíjese que cuando las naciones y los hombres que dirigen las naciones no cambian, en algún momento las oraciones de los justos van a ser atendidas por el Señor y Dios traerá juicio a las naciones. ¿Sí? Esto no es. Ahorita la iglesia va a ser quitada antes, por supuesto, la iglesia va a ser sacada, porque dice la Biblia que del día malo nos librará el Señor. Y hay muchos pasajes más que nos testifican que la iglesia va a ser sacada antes del mundo. Pero cuando oramos, no desmaye en su oración. Hay gente mala, hay gente malvada, hay gente perversa, hay malignos, hay violentos en nuestra nación, pero no deje de clamar por nuestra nación. Quizás Dios tenga misericordia de nuestro país y nos salve y nos sane. Y dice ahí, fíjese bien, voy a descender y veré si han consumado su obra. Ahora, Dios no descendió él. ¿Se recuerda qué hizo? Mandó a 2 ángeles. ¿Ve? No fue él dijo descenderé, pero no fue él el que descendió. Él envió 2 ángeles que entraron a Sodoma a sacar a Lot y a su familia de Sodoma. Fíjese bien. Vemos la mirada de Lot, de codicia sobre la... Pero había otro testigo que miró a Sodoma. Aquel de quien el salmista dijo, Jehová miró desde los cielos. Eso está en el Salmo 14:2. Jehová miró. ¿Usted cree que Dios no está viendo Guatemala, lo que está pasando aquí y lo terrible que está sucediendo a nivel político, a nivel religioso, a nivel empresarial? ¿Usted cree que Dios no se está dando cuenta de lo que está pasando? Sí. ¿Cree que Dios no está oyendo su oración? Sí la está oyendo. Dios escucha nuestras oraciones, pero Él está siendo paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La mirada de Dios es una mirada escrutadora. Dios no ve solo el aspecto externo de las personas. Dios ve el corazón. Dios ve lo más profundo del corazón de las personas. Dios ve lo que está sucediendo en las naciones, lo que los poderosos de la tierra están decidiendo, lo que los grandes tecnócratas están decidiendo sobre la humanidad. Dios lo está viendo porque Dios escudriña hasta el más profundo de los pensamientos. Dios examina con cuidado y con atención. Jehová miró desde los cielos. Dios, la mirada escrutadora de Dios es una mirada que examina con cuidado y con atención. Jeremías 17:10. Tome nota del pasaje, por favor, porque eso le va a permitir a usted tener esa confianza y tener esa certeza y esa seguridad de que Dios está viendo, no solo su corazón, está viendo mi corazón también, está tomando en cuenta los pensamientos suyos y las intenciones de nuestro corazón. Jeremías 17:10, seguramente usted ya llegó ahí. Dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Job vio solo lo externo de la prosperidad de la ciudad de Sodoma y en su necio corazón entendió que esa era la tierra de Dios para él. A veces nos confundimos y hay cosas que se presentan delante de nosotros y nosotros no oramos, no pedimos consejo, sino somos autosuficientes y creemos que no, eso es lo que Dios me dio. Y lo único que nos lleva a nuestra elección y nuestra decisión es a la ruina y al fracaso. ¿Qué hay delante de usted ahora? ¿Una casa que no es? ¿Un trabajo que no es? ¿Una pareja sentimental que no es? ¿Una sociedad mercantil que no es? ¿Cuántas decisiones creyendo que es Dios y no es Él? El Señor omnisciente vio lo que se celebraba a puerta cerrada en Sodoma. Dios ve en lo secreto a sus hijos también, y lo que hacen y lo que dicen.
Así como Dios vio lo que sucedía, Lot no lo veía cuando descendió del monte para habitar ahí con su familia, pero Dios veía lo que estaba sucediendo adentro de la ciudad de Sodoma. Y así Dios ve su corazón y ve mi corazón. Ve lo que usted y yo hacemos en secreto. Ve lo que usted y yo, Él sabe lo que usted y yo pensamos en secreto. Es más, Dios conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. El profeta Daniel, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 del libro de Daniel, nos habla muy claramente al respecto. Cuando Daniel está hablando en esta tremenda ciudad de Babilonia con el rey acerca de Dios, le dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Así es que no hay secreto de su corazón, mi hermano y mi hermana, que Dios no conozca. Usted puede meter hasta lo más profundo de su inconsciente una situación que usted cometió, pero Dios la conoce. Conoce lo que está en tinieblas, dice la palabra, y la luz mora en él. En lo más oscuro de nuestra alma, allí donde metemos las cosas más indignas, Dios alumbra con su luz, porque quiere limpiarnos, porque quiere sanarnos, porque quiere libertarnos, porque quiere llevarnos a una nueva vida. Por eso, la mirada de Dios va al corazón del hombre y no a los aspectos puramente externos. Los ojos del Señor Jesucristo ven el mundo en sus pecados y a nosotros como iglesia, en nuestra frialdad hacia lo que está sucediendo en el mundo. No estamos clamando por las almas, no estamos clamando por el perdido. No estamos llorando por los pecados que cometemos. No nos importa lo que a la gente le esté pasando, pero debemos de orar por ellos, debemos de clamar y gemir delante de la presencia del Señor por un mundo perdido, dándole la única solución que el mundo tiene, y la única solución se llama Jesucristo. Porque siempre encontraremos la misericordia de Dios y siempre veremos a Dios levantando al caído, abriendo las prisiones de los que están presos y rompiendo todas las ataduras que tienen atados a los cautivos. Fíjese que Dios ve a Lot sufriendo allí en Sodoma. Después de su mala decisión, de su mala elección, Dios lo ve sufriendo y se compadeció de él para salvarlo de la ruina de una ciudad pecadora, como Dios quiere salvarlo a usted y a mí en este mundo perdido, en este mundo violento, en este mundo perverso, en un país en el que hay perversidad, hay dolor, hay angustia, hay violencia. Dios está protegiéndonos, nos está guardando y Dios nos va a sacar, así como sacó a Lot de Sodoma y a sus 2 hijas y a su esposa, eran 4. Fíjense que el número 4 es el número de creación. Si ustedes ven el libro de Génesis en el capítulo 1, en el 4º día Dios empezó a crear todo. Y el número 4 es número de creación. Salieron 4, pero al final fueron 3 personas las que se salvaron. Lamentaciones, el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y versos 22 y 23, él nos enseña lo siguiente. Dios ve sufriendo a la gente y Dios se compadece de la raza humana. Dios, si se compadece de la raza humana, ¿cómo no se va a compadecer de usted y de mí también, que somos sus hijos? Usted es una hija de Dios. La compasión del Señor está sobre usted. Usted es un hijo de Dios. Dios quiere salvarlo de la ruina. A la ruina que llegó a través de su propio pecado. Porque ya lo leímos en un pasaje anterior. El pecado, la desobediencia va a llevar a la ruina al hombre. Y en medio de la ruina, Dios se va a compadecer de usted y lo va a sacar de esa ruina y lo va a colocar en una roca que es más alta que usted. Lamentaciones 3, 22 y 23, dice el profeta Jeremías. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Mire qué glorioso, qué maravilloso, qué refrescante para usted y para mí saber que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y que su compasión no se agota. Si ha caído en un pecado, si ha cometido un pecado esta semana y decidió ocultarse de Dios como lo hizo Adán y Eva, si usted ha decidido en algún momento, le cuesta orar, le cuesta leer la Biblia a través de ese pecado, la misericordia y la compasión de Dios están cercanas a usted. Deje limpio su camino, dice la palabra del Señor en Isaías 1. Y el hombre indicó sus pensamientos. Miren que es tremendo lo que la palabra del Señor nos dice. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias y su fidelidad. Al término, cuando empieza la noche, podemos ver la fidelidad del Señor. Pero hubo una tercera mirada. Y esta mirada es una mirada de añoranza. Ya vimos una mirada de codicia. Ya vimos la mirada santa de Dios. Ahora vamos a ver una mirada de añoranza. La mirada de la mujer de Lot. Venga al capítulo 19 y versículo 26 conmigo, por favor. Una mirada de añoranza. A veces los cristianos, o algunos cristianos, por favor, con todo el respeto del pueblo cristiano, de la iglesia de Cristo alrededor del mundo, porque sé que este mensaje va a estar llegando a muchos lugares. Amado hermano, hermana, algunos creyentes todavía viven de su pasado. Todavía viven de su historia, todavía viven de sus éxitos pasados o viven de sus fracasos pasados y están atascados viviendo de su pasado. La mujer de Lot volteó a ver, dice la Biblia, que salió junto con Lot, dejó a sus dos hijas ahí, porque no quisieron salir, pero ella fue, pero dice allí, en ese verso 26 del capítulo 19 de Génesis, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Una columna, dice la versión Peshitta, dice se volvió columna de sal, porque cuando uno dice estatua, uno piensa, pues quedó con ojos, orejas, manos y tal vez en una pose más o menos como la Venus, ¿verdad? Sin brazos, pero ve así con brazos, o piensa así como hermafrodita, y uno piensa entonces, o la justicia, y uno dice, ah, no. La Biblia, el original en el hebreo, dice que se volvió una columna de sal. O sea, una columna, como usted ve una columna de cemento, solo que ella se volvió una columna de sal. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Fíjate que por la intervención de esos dos ángeles que descendieron a la ciudad perdida, entraron a Sodoma, ¿sí? Lot fue sacado de Sodoma, lo sacaron rápidamente. Usted recuerda que los pervertidos de esa ciudad querían tomar a estos ángeles y tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot ofreció a sus dos hijas menores, porque eran las dos que eran vírgenes, las otras ya estaban casadas. Y Lot dice, no les hagan daño. Aquí están mis hijas. Y él entregó prácticamente a sus dos, no las tocaron, porque los ángeles no permitieron que tocaran. Y dice que una ceguera vino sobre todos los hombres de esa ciudad. Pero encontramos aquí la tercera mirada, y es la mirada de la mujer de Lot. Tome nota que ella era salva. Ella no solo era salva, sino que en el momento que la sacaron de la ciudad, ella estaba salva. Así como cuando usted nació de nuevo, cuando usted le rindió su corazón a Jesucristo e hizo a Jesucristo su Señor y Salvador por voluntad propia, usted fue sacado del mundo. Jesús dijo de sus discípulos, ellos están en el mundo, no solo de sus discípulos, sino de nosotros también, porque dice, más bienaventurados aquellos que sin ver han creído, y nosotros somos bienaventurados. Usted es bienaventurado, bienaventurada, porque sin ver a Jesús, como lo vieron los discípulos, hemos creído. Ella estaba salva. Están en el mundo, dijo Jesús,
pero no son del mundo. Y cuando a ella la sacan de la ciudad, ella, que no dice su nombre en la Biblia, y no nos vamos a detener a investigar todo esto, y por qué razón no está el nombre, y ella, al momento de ser sacada de la ciudad, ser sacado del mundo, debería estar agradecida y contenta de que Dios proveyera para su salvación. Algunos cristianos han sido salvados de contagios, han sido sacados de la enfermedad del coronavirus o del COVID y no están contentos ni tienen agradecimiento a Dios. Algunos ni siquiera se han contagiado y no están contentos, no están agradecidos con Dios. Están viviendo en otra cosa. Están tan metidos en el mundo que no tienen tiempo durante el día. ¿Sabe cuál debe ser nuestra primera acción después de levantarnos de la cama? Ir a buscar el lugar donde doblemos nuestras rodillas y le demos gracias a Dios por el nuevo día. ¿Sabe cuál debe ser nuestra actitud antes de meternos a la cama a dormir en la noche? Doblar nuestras rodillas en ese lugar de intimidad con el Señor y darle gracias. Esta mujer fue libre, fue sacada, fue liberada de ese lugar de perversión, de pecado y de muerte, de ruina y de muerte, porque en pocos minutos fuego y azufre iba a empezar a caer de los cielos. Al contrario, a veces se desafía y a veces se piensa, algunos cristianos están protestando por lo que perdieron o el dinero que gastaron en todo este proceso de la pandemia o lo que pudieron lograr si nunca se hubiera dado un problema de enfermedad como el que el mundo y la humanidad ha tenido que vivir. Algunos están protestando, por eso algunos piensan, si no se hubiera dado esto, yo hubiera hecho estas grandes cosas, yo hubiera logrado esto, yo hubiera viajado a esos otros países, yo me hubiera ido en ese tour a ese país, yo tal vez me hubiera ido a vivir a otro país. Si no se hubiera dado esto, posiblemente mi empresa hubiera prosperado más, posiblemente yo hubiera podido implementar una empresa, posiblemente mis hijos estuvieran en un mejor colegio, o posiblemente, si no se hubiera dado esto, no tienen agradecimiento, no tienen contentamiento en que hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Esos hermanos vuelven atrás una y otra vez con un corazón amargado y malagradecido. Ahora, ¿por qué volvió atrás? ¿Por qué volvió a ver atrás la mujer de Lot? Posiblemente pensó, tal vez no se quemó todo y podemos rescatar algunas cosas de la casa. Como se piensa algunas veces, ¿verdad? Tal vez haciendo algunas cosas que hacía en mi vida carnal y mundanal, yo puedo estar en una mejor posición. Así es el cristiano exactamente, que se vuelve atrás, apoyándose en su raciocinio y en su carnalidad. El mundo tiene cosas bellas y agradables, se dice. ¿He de sacrificarlas para ser cristiano en una época como esta? Necesito gratificarme a mí mismo. He vivido encerrado todo este tiempo. Necesito gratificarme. Tengo que darme la buena vida, porque al final no sé si voy a vivir después. Tal vez no está todo tan corrompido, dicen. La Biblia dice que el mundo está corrompido. Lo leíamos en Romanos capítulo 1, versos del 23 hasta el 28, 30. Usted lo puede leer. Y esas personas, esos cristianos dicen, tal vez no está todo tan corrompido como la Biblia dice. Algo bueno tiene la gente. Algo bueno tiene el mundo. Tal vez yo pueda aprovechar eso. Una mirada de añoranza. Una mirada hacia atrás. Una mirada a lo que el Señor dijo que dejáramos. Si alguno ama el mundo, aborrecerá a Dios. Pero el que ama a Dios, aborrece el mundo. Amén. Y finalmente,
una mirada de compasión. Esa es la número 4, una mirada de compasión. Esta es la mirada de Abraham. Ahí en el capítulo 19, solo que sitúese conmigo en el verso 27 al 28, vamos a ver la mirada de Abraham. Fíjese que Abraham vio las ciudades totalmente quemadas. Abraham subió al monte y vio cómo habían quedado las ciudades y vio lo que él vio lo que estaba sucediendo. Y dice allí, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Amén. Así dice el verso 29, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a las ciudades donde estaba. Abraham miró sin ninguna duda, podemos ver, de acuerdo a la palabra, que Abraham vio a Sodoma cuando ya el fuego de Dios había realizado su obra de juicio. Eso sucederá con el mundo. Las naciones entrarán. El libro de Apocalipsis nos enseña que las naciones entrarán en una contienda y en un conflicto contra Dios. Y Dios traerá a todas las naciones a juicio. Y Él purificará la tierra. Ahora, aquí hay un aspecto importante para usted que le gusta orar y para los intercesores. Fíjese que era evidente el interés que Abraham tenía por las almas perdidas de Sodoma. Abraham no estaba condenando a los habitantes de Sodoma. Abraham estaba orando por ellos y estaba pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Mire lo que dice. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que hay, y miró, y aquí que el humo subía de la ciudad. Ahora, fíjese bien lo que Abraham está haciendo o él llega a hacer. Usted ve en el capítulo 18 y versículo 25, usted va a ver que Abraham intercedió, no por Lot, porque él sabía que Lot y su esposa y sus hijas y sus 4 hijas vivían en Sodoma. Sin embargo, usted no ve a Abraham mencionando a Lot. Abraham ora e intercede por aquellos que en algún momento tienen una necesidad de Dios, cualquiera que sea, y que les va a permitir acercarse a Dios. En el capítulo 18 y versículos 25 dice, 23, dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal. Abraham le está hablando a Dios. Dice que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ahora, usted y yo sabemos que no habían 50 justos. Usted recuerda que llega, inclusive Abraham empieza a interceder delante de Dios y a interceder y baja la cantidad de 45, 30, 20, 10 y llega a 10. Fíjese bien, ¿cuántos justos habían dentro de Sodoma? 8. ¿Sí? Había más justos, pero no llegó hasta allí. Abraham no llegó en su intercesión hasta allí. ¿Por qué razón Abraham se detuvo? Porque en el discernimiento espiritual de Abraham, él entendió que ya estaba determinado por Dios destruir Sodoma y Gomorra y las ciudades aledañas por la perversidad y la dureza del corazón de estas ciudades. Pero Abraham intercedió. Con la misma ira destruirás tú a los justos junto con los pecadores. Ahora, oramos hoy para concluir y cerrar ya este mensaje.
una oración y una intercesión ardiente y profunda. Amado hermano, no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo. No podemos ser indiferentes al dolor, a la angustia, a la violencia, a todo lo que está sucediendo. Y nuestra vida debe ser también, no solo una vida de leer la Biblia y asistir a los servicios dominicales o el seminario del jueves o matrimonios o las actividades o estar escuchando y edificándonos a través de prédicas virtuales. También debemos de empezar a interceder con todo nuestro corazón, con ruego, con clamor, con llanto, por las almas perdidas que están caminando como ciegos, palpando las paredes al mediodía, para que sus ojos sean abiertos, para que sus oídos sean abiertos, para que sean rotas las ataduras, los yugos, las cadenas que los tienen atados en la inmoralidad, en las prisiones de la violencia, en la desesperación, en la angustia y a una total desesperanza en la vida de las personas. Usted y yo, amado hermano y hermana, debemos de orar diariamente. No tome en poco, no tenga en poco la oración. Dice la Biblia, y lo hemos leído en este pasaje, que Dios escucha la oración de los justos. Dice que Él oyó el clamor de Lot y de su familia desde Sodoma. Dice que Él oyó el clamor de los justos. Descenderé y veré si lo que están ellos orando y por lo que ellos están orando es cierto, y decidiré lo que haré. Tal vez su familia, tal vez hay esposos que no conocen al Señor y están viviendo como en una ciudad perdida. Tal vez hay hijos biológicos. Tal vez hay otros familiares de la familia extendida. Tal vez hay vecinos a quienes usted los ve y pareciera que todo va bien, pero por dentro están destruidos. Hay una ruina en su corazón. Están caminando a la destrucción y a la muerte. Pero en nuestra vida oramos para que Dios nos dé un corazón que vea con compasión a las almas. Que Dios ponga en nosotros y nos dé una carga por las almas perdidas. Que Dios ponga en nuestro corazón una necesidad de salvar al perdido, de alcanzar al perdido, de tenderle la mano de la salvación a través de la persona de Jesucristo. Aquellos que están vagando por el mundo como ciegos, sin una luz y sin una dirección. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar. Aquí está la palabra profética más segura. No tenemos que andar buscando nuevas revelaciones. Aquí está en la palabra del Señor. Encaminemos a la gente a Jesucristo y ayudemos a la gente a salir de ese camino ancho en el que están caminando y que los está llevando a la condenación eterna, y que puedan finalmente encontrar la puerta angosta, caminar por el camino angosto y encontrarse con su Salvador, que es Jesucristo, nuestro Señor. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro. Por favor, es necesario que nosotros seamos conscientes de lo que está sucediendo en el mundo, pero también que seamos agradecidos. No proteste por el lugar donde vive, no proteste por la comida que no tiene en la casa, no proteste por el vehículo que no tiene o el que tiene, no proteste por su familia. Sea agradecido. Deje de estar viendo para atrás. Deje de estar viviendo de su historia pasada. Empiece a vivir un día a la vez. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor y Rey. Padre eterno y Padre amante, hoy invocamos tu nombre y nos acercamos al trono de la gracia, donde encontramos la misericordia y el oportuno socorro, Señor. Queremos agradecerte, Dios, porque en medio de todo lo que en el mundo ha sucedido y sigue sucediendo, tú nos has guardado con tu misericordia. Porque en medio, Señor, de todas esas noticias que traen estupor, que traen confusión, que traen miedo, tú nos has prometido, Señor, que hay voz de júbilo y de contentamiento y de salvación en la tienda de los justos. Y nosotros, Señor, hemos sido justificados por la sangre bendita de Jesucristo.
Oramos hoy, Señor, para que nuestra casa sea una casa de paz, para que nuestra casa sea una casa de contentamiento, Señor, sabiendo, Señor, que somos peregrinos en este mundo, Señor, y no, Señor, estamos viendo nada más, viendo cómo nos salvamos nosotros, sino ayudar a que las almas perdidas, a que aquel que camina en injusticia, aquel que está caminando, Señor, en maldad, pueda volver sus ojos a ti, pueda retornar, Señor, al camino angosto, Señor, donde puede encontrar la vida eterna en Jesucristo. Oramos, Señor, por miembros de nuestra familia que al día de hoy, si murieran hoy, estarían condenados eternamente. Oramos por ellos, Señor, dales una oportunidad y danos a nosotros una oportunidad de hablarles, de predicarles tu palabra, de llevarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Danos la oportunidad, Dios mío, que aprovechemos cada hora del día, cada tiempo del día, Señor, y que, Padre, vayamos y llevemos esa luz, vayamos y sazonemos la vida de las otras personas a través de las verdades de tu palabra, y que tu Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento, Señor, para que conociéndote a ti empiecen a caminar en una nueva vida, en una vida abundante, pero sobre todo una vida eterna en Cristo Jesús cuando sean llamados a su presencia.